El capítulo 1. El martes 14 de enero, Kip Grady aprendió que las batidoras ruidosas y las resacas no son compatibles. No había tenido la intención de beber tanto la noche anterior, pero Chuck y Jimmy habían estado en la ciudad y él no había visto a esos tipos en meses. No era como si hubiera quedado destrozado. Había sido consciente de que tenía que estar en el trabajo a las 6 de la mañana del día siguiente, pero aún así se las había arreglado para beber lo suficiente como para hacer de las licuadoras de alta potencia su enemigo mortal. Pero tenía un trabajo que hacer, y ese trabajo era hacer el mejor batido que pudiera para la mujer de aspecto atareado que esperaba en el mostrador. Aquí tiene, señora. Intentó no hacer una mueca de dolor mientras entregaba al cliente su pedido. Un batido Green Warrior con una inyección de hierba de trigo. Miró el reloj. Las 6:30. Por Dios. No tuvo tiempo de apoyar la cabeza en la atractiva pila de naranjas que había sobre el mostrador. El ajetreo matutino de los días laborables en Straw-Masbury solía ser constante hasta las 9. María estaba trabajando con él esta mañana y eso era genial. Trabajaban bien juntos porque, aunque ninguno de los dos estaba especialmente interesado en este trabajo, se lo tomaban en serio y hacían todo lo que debían hacer. Además, era divertida. ¿Cuál de estos malditos batidos cura la resaca? Kip se quejó cuando la tienda estuvo brevemente vacía. Ninguno, pero supuestamente el de sandía. Bien, me voy a hacer uno de sandía gigante con unos 5 Advils dentro. Creo que te refieres a 5 refuerzos de bienestar. Kip se preparó un batido de sandía gigante y se sintió un poco mejor después de beberlo. Se tomó 2 Advil. «Entonces, ¿qué hiciste anoche?», preguntó María. «Oh, solo salí con algunos amigos de la universidad». «¿Sí? ¿Son lindos?» «Nah, no lo sé, no son mi tipo». Chuck era grande, corpulento y con barba. Jimmy era todo lo contrario. Bajo, delgado y parecía unos 7 años más joven de lo que realmente era. ¿También son baristas de jugos súper exitosos? Ellos tienen un trabajo en su campo. Ambos están trabajando en Boston. ¿Algo de negocios? ¿Seguros? ¿Finanzas? No lo sé. Llevan traje para trabajar. Llevas un delantal. Eso es genial. Sí, estoy súper orgulloso. Y una gorra de balón con una pequeña fresa bordada. ¡Vamos! Kip le lanzó un trozo de piña congelada. Te diré algo, Kipper. Voy a ser amable y hacer todo el trabajo de preparación en la parte de atrás esta mañana para que puedas descansar tu bonita cabeza cuando se acabe el ajetreo. ¿Sí? ¡Sí! Eres la mejor y te amo, suspiró feliz. Lo sé, ahora revive. Vienen mujeres de negocios y quieren coles licuadas. Pasó otra hora de ajetreo constante antes de que Kip pudiera por fin disfrutar de la tranquilidad que María le había prometido. Cuando ella se fue a la trastienda a picar fruta y verdura, él se desplomó en una silla que había arrastrado detrás del mostrador y apoyó la cara contra la pared. Era una pared agradable y fresca. Ni siquiera se había dado cuenta de que había cerrado los ojos, hasta que le sorprendió que alguien se aclarara la garganta. No de forma agresiva, solo lo suficiente para hacerle saber que estaba allí. Abrió los ojos y se levantó rápidamente. Lo siento, señor, tartamudeó. ¿Qué puedo...? Es posible que la boca de Kip se haya abierto como la de un personaje de dibujos animados. Posiblemente su mandíbula estaba en el suelo y su lengua podría haber salido de su boca como una alfombra. Sucedió que el hombre más sexy que había visto en su vida estaba de pie frente a él. ¿Qué puedo hacer por usted?, Kip logró decir. El hombre era alto, rubio y, bueno, desgarrador. Y Kip sabía que estaba hecho polvo porque llevaba una chaqueta con cremallera de Under Armour, ridículamente ajustada, y unos pantalones de chándal. Debía de haber acabado de correr,
por la forma en que su pelo húmedo se pegaba a su frente y su piel brillaba por el sudor. «Buenos días», dijo alegremente el hombre sudoroso. «Siento haberte despertado». Las mejillas de Kip se sonrojaron. Bajó un poco la cabeza para que el ala de la estúpida gorra de béisbol la ocultara. Dios, el hombre más sexy del mundo está delante de mí, y yo llevo un delantal y una gorra de béisbol de fresa. Tú no estaba... Kip tomó aire. Contrólate. Lo siento, me divertí demasiado anoche. El hombre levantó una ceja. ¿Un lunes por la noche? Sí, bueno, ya sabes, la vida de un fabricante de batidos, vivir rápido, morir joven, ¿verdad? El hombre se rió. Kip estuvo a punto de caerse. ¿Qué hay de bueno aquí?, preguntó el hombre mirando el menú. Hay uno de arándanos, piña y col rizada, pero no se nota el sabor de la col rizada, lo juro. Es bueno, me gusta. ¿Ese sería el Luna Azul sobre Brooklyn? Sí, todos los nombres de aquí son un poco tontos. El hombre señaló con un largo dedo la etiqueta con el nombre de Kip. Me gusta tu nombre. Kip miró su propio nombre en la etiqueta como si no supiera lo que decía, como un idiota. Es como un apodo, dijo, como si el hombre sexy le hubiera pedido más información, y no lo había hecho. Pero Kip siguió hablando porque eso es lo que siempre hacía. Quiero decir, todo el mundo me llama Kip, así que es mi nombre, pero no es como mi verdadero nombre, es... en fin, ¿quieres uno de esos batidos de arándanos? Suena bien, dijo el hombre, ignorando amablemente lo jodidamente tonto que estaba haciendo Kip. Kip se puso a trabajar cargando la licuadora con varias frutas congeladas y col rizada fresca. Afortunadamente requería concentración, y la máquina era lo suficientemente ruidosa como para que no pudiera hablar por encima de ella. Miró por encima de ella al hombre, que ahora estaba de pie con las manos en la cadera, estudiando las fotos poco inspiradas de frutas que decoraban el pequeño espacio. Los ojos de Kip no sabían dónde posarse, saltando rápidamente de unos hombros anchos a unos brazos ridículamente enormes, a una espalda musculosa que se estrechaba en una cintura recortada y a un trasero que era francamente... Kip sacudió la cabeza y apagó la batidora. Buscó a tientas un vaso de plástico y lo llenó de batido azul. Aquí tiene, señor. El hombre se giró, asintió y le entregó a Kip un billete de $20 doblado y ligeramente húmedo que sacó del bolsillo de su pantalón de deporte. Hizo un gesto con la mano cuando Kip intentó darle el cambio. Quédatelo. ¿En serio?, preguntó Kip, observando cómo tomaba su primer sorbo, viendo cómo sus labios rosados se ajustaban a la pajita. Sí, el hombre sonrió. Lo llamaremos cuota de búsqueda. Esto es delicioso. Kip le devolvió la sonrisa. Me alegro que te guste. Que tengas un buen día. El hombre brindó por él con su vaso de batido. Tú también, Kip. Kip sintió un poco de vértigo al oír su nombre salir de la boca de este hombre. Cuando el hombre de sus sueños salió, otro hombre no tan atractivo entró en la tienda. ¡Santo cielo!, dijo el nuevo cliente, señalando con el pulgar hacia la puerta. ¡Ese era Scott Hunter! ¿Eh? El hombre miró a Kip como si fuera muy tonto. ¡Scott Hunter! ¿Te refieres al tipo jugador de hockey?, dijo Kip. ¿Qué?, dijo una voz detrás de él. María estaba de pie en la puerta de la habitación trasera. ¿De verdad me he perdido a Scott Hunter? No creo. ¿Realmente crees que era él?, Kip preguntó. El cliente asintió. Oh, sí, definitivamente. Me sorprende que muestre su cara por la ciudad de la forma en que ha estado apestando en el hielo últimamente. ¿No le va bien? Kip sabía quién era Scott Hunter, por supuesto. Todo el mundo lo sabía, fuera o no aficionado al deporte. Era el centro estrella y capitán del equipo de los New York Admirals.
Hace 3 años había llevado al equipo de Estados Unidos a ganar el oro olímpico, pero Kip lo conocía sobre todo por sus anuncios de Hugo Boss. Era un gran fan de esos anuncios. A Kip le gustaba el hockey, pero no había seguido demasiado la National Hockey League. Scott Hunter siempre había sido, hasta donde él sabía, célebre y querido en esta ciudad. El rey de Nueva York, en realidad. Pero aparentemente Kip se había perdido algo. Sí, ha estado terrible esta temporada, continuó el cliente. No ha marcado un gol desde noviembre. No sé para qué le pagan todo ese dinero. Deberían cambiarlo al vago. Bueno, dijo Kip, sin saber cómo terminar. Era ridículo, pero se sentía personalmente ofendido por las críticas de este tipo, y se veía obligado a defender a Scott Hunter. Tal vez solo esté pasando por algunas cosas. El cliente resopló. Puf, puede pasar por ello en el verano. No vamos a llegar a los playoffs este año si sigue con esta mierda. Kip seguía sintiéndose inexplicablemente enfadado, pero se encogió de hombros y le dio al tipo su batido para que se fuera. Cuando volvieron a estar solos, María dijo: ¿Estaba Scott Hunter realmente aquí? No lo sé, tal vez. Quiero decir, ahora que ese tipo lo mencionó, creo que podría ser. Estaba un poco distraído por lo caliente que era, pero sí, definitivamente se parecía a Hunter y me dio una gran propina. ¿Cómo de grande? Tenemos que dividirlo, ya sabes. Sí, lo sé. Fue como una propina de $13. ¿Qué? Bueno, si era Hunter, eso es probablemente como nada, ¿verdad? Probablemente no le importa el dinero en absoluto. Debe ser agradable. Sí. Así que, dijo María, inclinándose hacia el espacio personal de Kip, ¿estaba caliente? Oh, Dios mío. Kip sonrió. Era volcánico, no parecía real. ¿Qué llevaba puesto? Ropa de entrenamiento. Acababa de correr, creo. Ropa de entrenamiento muy ajustada. Oh, Dios mío. Sí. No puedo creer que me lo haya perdido. Si vuelve tienes que decírmelo. Incluso si estoy en el baño, solo tienes que avisarme. Claro, eso no será raro. María empezó a cargar la fruta y la verdura recién cortada en los frigoríficos. Kip le ayudó. Trabajaron en silencio durante unos minutos. Oye, dijo Kip. Dijo mi nombre. ¿Quién? ¿Hunter? ¿Realmente dijo la palabra Kip? Sí, dijo Kip con aire soñador. Dios, apuesto a que cuando él lo dice ni siquiera suena tonto. Kip le lanzó una fresa. Kip vio el titular a la mañana siguiente en el tren. La noche del cazador. Se inclinó un poco hacia adelante para leer la primera página del periódico del pasajero sentado frente a él. Al parecer, Hunter había marcado un triplete la noche anterior y había dado 2 asistencias en la paliza de 7-1 a Washington. Kip sonrió. Se sentía extrañamente orgulloso de él. Sí, qué bien que esa superestrella millonaria haya tenido una buena noche, caramba. El periódico decía que los Admirals jugaban esta noche en Nueva Jersey. Mientras Kip recorría las 2 manzanas que separan la estación del tren de Strawmasbury, pensó en la última vez que había asistido a un partido de los Admirals. Debió pasar al menos unos 8 años, no más, porque nunca había visto jugar a Hunter salvo por televisión. Jesús, ¿voy a pensar en Scott Hunter todo el tiempo ahora? Bostezó mientras sacaba la llave y abría la puerta de la tienda. Tenía que encontrar un trabajo que empezara más tarde. Levantarse antes de las 5 para estar en el trabajo antes de las 6 era ridículo, sobre todo por el salario mínimo. La mañana transcurrió igual que la mayoría de los días de la semana. Un ajetreo constante desde las 7 hasta las 9, y luego un poco de tranquilidad antes de que empezaran a llegar los clientes que María había apodado las madres del yoga. Tu novio pasó una buena noche anoche, dijo María mientras reponía el cuenco de naranja. ¿De qué demonios estás hablando? Scott Hunter.
Marcó como 1 millón de goles o algo así. 3 goles, la corrigió Kip, y 2 asistencias. Oh, lo siento. No había notado que eras un fanático tan acérrimo. No lo soy. He leído el periódico de camino aquí. Es como una gran noticia o lo que sea. Oh, Dios mío. Estás locamente enamorado de él ahora mismo. Anoche fuiste a casa y buscaste en Google a Scott Hunter, ¿verdad? No. Sí. Lo que sea. Eres un fanático. Tan lindo. Te odio. No lo haces. María piló naranjas y Kip barrió el suelo detrás del mostrador, aunque no estaba tan sucio. Odiaba estar de pie sin hacer nada. A poco más de las 10, la puerta se abrió y Kip se encontró de nuevo con Scott Hunter en ropa de entrenamiento sudada. Esta vez María estaba ahí para presenciarlo. Mierda. Kip le dio un codazo lo más sutilmente posible. Buenos días de nuevo, Kip, dijo el hombre que definitivamente era Scott Hunter. Buenos días, Jesús. Eres Scott Hunter, ¿verdad? Parecía divertido. Lo soy. Eso es tan increíble, dijo María. Comenzó Kip, luego cambió de rumbo. Gran partido el de anoche. Gracias. Pensé que podría tomar otro de esos batidos de arándanos. Cuando algo va bien en mi juego, me gusta intentar repetir lo que hice ese día. Bien, dijo Kip. Los ojos de Scott eran azules, eran tan azules. Entonces, otro batido de arándanos, por favor. Bien. Kip salió de su trance y se puso a preparar el batido. Scott Hunter llevaba, una vez más, una chaqueta absurdamente ajustada de Under Armour y unos pantalones de deporte. Tenía el pelo húmedo y despeinado y la piel ligeramente enrojecida por el ejercicio. Kip Grady llevaba, una vez más, un puto delantal tonto y una gorra con una maldita fresa. Pero al menos esta vez no tenía resaca. Le entregó al atleta estrella su batido y trató de no concentrarse demasiado en la forma en que sus labios envolvían la pajita. Era difícil porque Scott lo miraba directamente mientras tomaba el primer sorbo. Sus labios se curvaron un poco cuando notó la mirada de Kip. Gracias de nuevo, Kip, dijo. Espero verte el próximo día de partido. Levantó el vaso de batido en un saludo de despedida y se fue. Cuando Kip se volvió hacia María, su mandíbula estaba en el suelo. Espero verte el próximo día de partido, dijo. ¿Estás bromeando? ¿Qué? Está completamente colado por ti, Grady. Kip se puso tan rojo como la fresa de su sombrero. Oh, vamos, no se refería a eso. Seguro que no. No lo estás, solo es supersticioso. Quiere decir que espera que funcione de nuevo y tener un gran partido esta noche. Entonces él volverá para el próximo día de partido. Eso es. Sé que eso es lo que estaba diciendo en la superficie, idiota. Pero eso no es lo que estaba diciendo. Ni siquiera es... Ay, Dios mío. No puedo creer que esté hablando de esto. A Scott Hunter no le gustan los hombres. Y definitivamente no le gustan los hombres que trabajan en tiendas de batidos. Si tú lo dices. Voy a volver a cortar la piña, refunfuñó Kip. Será mejor que compruebe que tenemos un montón de arándanos almacenados, cantó María tras él. Kip estaba en el salón del apartamento de su mejor amiga en Tribeca, admirando la vista del río Hudson. No podía ni imaginar lo que costaría un lugar así. Vivir en la ciudad de Nueva York era caro, pero Kip tenía una estrategia impresionante que le permitía tener un trabajo con el salario mínimo y arreglárselas para cumplir con los pagos de su préstamo estudiantil a tiempo cada mes. Seguía viviendo con sus padres. Sí, tenía 25 años. Sí, se había graduado en la universidad a los 22 años. Pero la cuestión era que los licenciados en historia no eran precisamente muy solicitados en el mercado laboral.
Kip tenía sueños, aspiraciones. Quería trabajar en alguno de los museos. Tal vez pasar a trabajar en uno en Europa un día. Tal vez escribir un libro o dos. Tal vez presentar un programa de televisión popular en el que viajara por el mundo y presentara diferentes lugares históricos importantes a los televidentes. Tal vez asesorar en películas históricas en Hollywood. O tal vez convertir la fruta y la verdura en papilla bebible para la gente ocupada que se dirigía a los trabajos que realmente eran importantes. La propietaria del apartamento en el que ahora se encontraba, Elena, tenía un trabajo de verdad y una vida que parecía muy adulta en comparación con la de Kip. Era ingeniera de ciberseguridad en Equinox Tech, una de las empresas de informática de más rápido crecimiento del país. Kip no sabía que era exactamente un ingeniero de ciberseguridad, pero parecía estar muy bien pagado y sonaba impresionante. Elena era sin duda la persona más inteligente que Kip conocía. Además de ser brillante y divertida, también era asombrosamente bella, una combinación inusual de la altura y la estructura ósea noruega de su padre y el cabello oscuro y la piel aceitunada de su madre. La amistad de Kip con ella en el instituto le había ayudado a darse cuenta de que no estaba interesado sexualmente en las mujeres, porque si no estaba interesado en ella, bueno. De todos modos, Elena probablemente había sabido que era gay antes que él. Ella lo sabía todo antes que él. ¿Necesitas un compañero de habitación?, preguntó Kip, apartándose de las ventanas. No, dijo ella, nunca. Se acomodaron en su sofá para comer comida suezan. Kip apenas había probado un bocado antes de que Elena dijera casualmente: «Entonces, ¿quién es él?». Los fideos se resbalaron de los palillos de Kip, deslizándose de nuevo en la caja de la que procedían. «¿Qué? ¿Quién? ¿Qué quieres decir?». «Has tenido una mirada soñadora toda la noche. ¿En quién estás pensando?». La cara de Kip se sonrojó. Pinchó los fideos con los palillos. «Nadie». «Christopher». A Elena le gustaba usar su verdadero nombre cuando la agotaba. «Te vas a reír. Eso no suena a mí». Kip sonrió ante eso. «¿Es que conoces a Scott Hunter?». «¿Conozco a Scott Hunter?». «No personalmente, no». «Sin embargo, ¿has oído hablar de él?». «Sí». «Bien. Él ha estado viniendo a la tienda». «¿La tienda de batidos?». «Sí. El último par de días. Para tener suerte, dice, porque jugó muy bien después de que le diera un batido ayer por la mañana. Así que vino hoy y se tomó otro porque juega de nuevo esta noche». «De acuerdo». «Él es solo... Está muy bueno, eso es todo». Los labios de Elena se movieron un poco, pero no se rió. «Eso es emocionante». «Sí». Siguieron comiendo en silencio, y Kip, que al parecer no podía estar tranquilo con esto, duró todo un minuto antes de soltar: «Él sabe mi nombre». Elena levantó una ceja. Dijo: «Buenos días, Kip», cuando llegó hoy. Kip trató, pero no logró apartar la sonrisa tonta de su cara. «Eso debe haber sido emocionante». «Sí, y... dijo que espera verme de nuevo. Ya sabes, como si el batido funcionara o lo que sea». «¿El batido mágico de hockey?». «Deja de burlarte de mí». «No lo hago. Y te diré algo más. Vamos a ver ese partido de hockey esta noche». Kip estaba vergonzosamente nervioso viendo el partido de hockey. Cada golpe que recibía Scott, Kip se estremecía. Cada tiro que Scott lanzaba a la red, Kip contenía la respiración. Quería que este partido le saliera bien a Hunter y no tenía sentido engañarse a sí mismo sobre el porqué. Al final del primer periodo, el marcador estaba empatado 1-1. Scott se detuvo de camino a los vestuarios para realizar una rápida entrevista.
Se quitó el casco y su pelo húmedo sobresalía en todas direcciones. A Kip le dio un vuelco el corazón. Scott estaba empapado de sudor, incluso más que cuando entró en la tienda, después de sus carreras. Kip podía ver el brillo del mismo por el cuello de Scott, en el cuello rojo de su camiseta. Scott decía palabras sobre una defensa fuerte y el trabajo en equipo. Su hermosa boca flotaba sobre el micrófono. Sus ojos azules no miraban ni a la cámara ni al hombre que lo entrevistaba. Era como si apenas estuviera presente en esta entrevista, sino donde quiera que prefiriera estar en este momento. Es definitivamente atractivo, dijo Elena. Sí, Kip respiró. El partido se mantuvo reñido durante el segundo periodo. No fue hasta el tercer periodo, cuando Scott marcó 2 goles y asistió en uno más, que los Admirals silenciaron a los aficionados del estadio de Newark. Kip estaba aturdido. Dios, es increíble. Ese último gol probablemente lanzó el disco a 100 millas por hora, pero parecía a cámara lenta. Tiene manos talentosas, coincidió Elena con un movimiento de labios. Agarró su teléfono y tecleó algo. El próximo partido es el sábado por la noche en casa contra Tampa Bay, dijo. ¿Trabajas el sábado? Kip gimió. Mierda. Tengo que cambiar de turno. ¿Quién trabaja el sábado? Tomó su propio teléfono y envió un mensaje a María. ¿Trabajas el sábado? La respuesta llegó 1 minuto después. ¿Sí? Kip. ¿Puedo cambiar contigo? María. ¿Por qué? Kip. Estoy programado para el viernes. Intercambiemos, por favor. María. ¿Esto es sobre Scott Hunter? Kip se sintió tonto, pero aún así tecleó. ¿Quizás? María. Jesús, Kip. Kip. Por favor. María. Bien. Hubo una pausa y añadió. Vas a trabajar con Jeff. Oh, Jeff era el peor. Muy perezoso y básicamente estaba drogado todo el tiempo. Kip ni siquiera podía creer que todavía trabajaba allí. Pero valdría la pena, porque cuando el partido terminó, el marcador era 6-2 para los Admirals, lo que significaba que Scott iba a venir el sábado con seguridad. Seguramente, casi seguro que sí. El capítulo 2. Puede que Kip se haya levantado más temprano el sábado para poner un poco más de cuidado en su apariencia. No había podido hacer nada con su uniforme, pero al menos se había asegurado de que sus vaqueros más bonitos estuvieran limpios, y había decidido ponerse las nuevas y elegantes zapatillas de deporte que se había comprado hace un par de semanas, y que no podía permitirse en absoluto, pero a las que no se había podido resistir. Incluso se había molestado en arreglarse un poco el pelo, a pesar de que sabía que tenía que taparse con su estúpida gorra de béisbol. Se pasó el hilo dental, se metió pastillas de menta en el bolsillo para tapar su eventual aliento a café. Llegó a la tienda 10 minutos antes tras un viaje relativamente relajado, y no se sorprendió en absoluto al ver que era el primero en llegar. Se puso a trabajar en la preparación, prestando especial atención a que tuviera listos los ingredientes del batido Luna Azul sobre Brooklyn de Scott. 20 minutos después de que la tienda abriera a las 6, Kip seguía solo. De nuevo, no era una gran sorpresa, dado que Jeff, quien estaba programado para trabajar con él, pero era irritante. A las 6:30 sonó el teléfono. Jeff llamaba enfermo. Kip no podía ni siquiera conjurar la energía para enfadarse, sobre todo porque eso podría significar quedarse solo en la tienda con Scott. Estás demasiado excitado por la posibilidad de una interacción de 2 minutos con un hombre que no está para nada interesado en ti, Kip. Los sábados eran siempre mucho más tranquilos que los días laborables. La mañana transcurría a trompicones, con apenas un goteo de clientes que rompía la monotonía.
Kip acabó sacando su teléfono y, por supuesto, leyendo viejos artículos sobre Scott Hunter. Había muchos artículos. La mayoría tenía la misma información. Scott había nacido y se había criado en Rochester, y siempre había sido el mejor jugador de cualquier equipo en el que hubiera jugado, desde su adolescencia. Los artículos solían destacar su generosa dedicación a las organizaciones benéficas, especialmente las que ayudan a los niños enfermos, y lo describían como un excelente modelo dentro y fuera del hielo. La otra cosa que los artículos siempre mencionaban era que Scott Hunter era uno de los solteros más codiciados de Nueva York. Nunca se le había relacionado con una mujer durante un tiempo significativo. Interesante. Y solía esquivar cualquier pregunta sobre su vida privada. Más interesante aún. Kid estaba ocupado guardando las fotos del artículo de GQ de Scott en su teléfono cuando se abrió la puerta. Se apresuró a meterse el teléfono en el bolsillo cuando Scott Hunter entró en la tienda. Sería ridículo decir que la cara de Scott se iluminó cuando vio a Kip, pero eso fue realmente lo que pasó. Kip, dijo, con una sonrisa encantadora que se extendía por su rostro bañado en sudor. Me preocupaba que no trabajaras hoy. ¿Lo estabas? Preguntó Kip, demasiado sorprendido para decir algo más inteligente. Solo quiero decir... ¿Y Scott Hunter parecía avergonzado? Me gusta mantener tantas cosas iguales en mi rutina como sea posible y tú hiciste los otros batidos, así que debe ser algo de la forma en que los hago, dijo Kip, intentando valientemente una sonrisa coqueta. Debe ser. Kip reunió los ingredientes y empezó a echarlos en la batidora. Vi el partido la otra noche, dijo. Ese último gol fue realmente impresionante. Gracias. Scott sonaba como si realmente lo apreciara. Me sentí bien con eso. Sonrió a Kip, a quien se le secó la boca. Encendió la batidora antes de que pudiera decir algo estúpido como ¿a qué saben tus abdominales? ¿Solo hoy? Preguntó Scott mientras Kip le entregaba lo de siempre. Sí, se suponía que iba a trabajar con alguien, pero llamó enfermo. No creo que esté realmente enfermo, es un poco perezoso. Kip se encogió interiormente al decir esto, como si a Scott Hunter le importaran una mierda a sus compañeros de trabajo. Siento oírlo, dijo Scott. He tenido compañeros de equipo así. Kip se rió porque ¿estaba Scott Hunter comparando seriamente sus dos líneas de trabajo? ¿Te importa si me tomo esto aquí? Preguntó Scott, como si no hubiera mesas y sillas justo al lado. Es que tengo que leer algunos correos electrónicos. Sacó su teléfono del bolsillo y lo agitó en el aire. Por supuesto, sí, dijo Kip, sin poder creer su suerte. Scott se sentó en una de las mesitas del bistró de espaldas a la puerta y de cara a Kip. Kip se esforzó por no quedarse mirándolo mientras Scott se desplazaba por los correos electrónicos de su teléfono, sorbiendo de vez en cuando de su batido azul. Parecía que se lo bebía muy despacio. Después de 15 minutos, Kip dejó su puesto detrás del mostrador y se puso a trabajar limpiando mesas que no necesitaban ser limpiadas en absoluto. Cuando estuvo en la mesa contigua a la de Scott, se arriesgó y rompió el silencio. ¿Estás seguro de que esto no va a estropear tu juego? ¿Romper la rutina así? ¿Qué? Oh, no. No tengo que hacer todo igual, quiero decir, no soy tan obsesivo. Claro, dijo Kip con una pequeña sonrisa. Scott sonrió e incluso se rió. Probablemente parezco raro, ¿no? Actuando como si este batido fuera una poción mágica o algo así. Kip se encogió de hombros. He leído sobre los atletas. Están todos un poco locos, ¿verdad?
Ponerse los uniformes de una manera determinada, no cambiarse los calcetines, no afeitarse. Scott le señaló con un dedo acusador. Oye, solo en los playoffs y esa es una tradición consagrada. Totalmente normal entonces. Kip no podía creer lo que estaba a punto de hacer, pero tenía que probar las aguas, solo un poco. No digo que me moleste, dijo con la mayor naturalidad posible. Ustedes siempre parecen tan robustos cuando levantan la copa, como un grupo de leñadores calientes. Ya está. Entonces solo lo había sacado afuera. Scott le miró, y Kip podría jurar que el fantasma de una sonrisa pasó por sus labios. Pero entonces Scott se levantó bruscamente y la sonrisa desapareció. Bueno, debería irme. Kip quería morir. Acababa de coquetear con el puto Scott Hunter y ahora Scott se iba a ir para siempre porque... ¿Qué demonios, Grady? Gracias de nuevo, Kip, dijo Scott. Fue más amable de lo que Kip merecía. Pero cuando llegó a la puerta, Scott se detuvo y se volvió. ¿Te gustaría ir al partido esta noche? ¿Qué? Nadie está usando mis entradas. Podría darte 2 para que puedas traer a alguien si quieres. ¿Hablas en serio? ¿Por qué no iba a hacerlo? Kip se quedó boquiabierto al ver a la increíblemente hermosa celebridad que llenaba la puerta de la tienda y que le ofrecía un regalo sin ninguna razón. Si estás seguro, me encantaría ir. Estoy seguro y me alegra de oírlo. Solo dales tu nombre en la boletería. De acuerdo, te veré esta noche entonces, dijo Kip como un idiota. Scott simplemente sonrió y se fue. Kip no debería haberse sorprendido en absoluto de que los asientos personales de Scott Hunter fueran fenomenales. A 6 filas del hielo, en la línea azul frente al banquillo local. Simplemente irreal. Mierda, dijo Elena. Sé que Equinox tiene un palco aquí, pero estos asientos son mucho mejores. No puedo creer que estemos aquí. No puedo creer que estemos usando las entradas de Scott Hunter. Es una cita extraña, sin embargo. Estás aquí con una mujer y él está en el trabajo. No es una cita. Estoy segura de que no da boletos a cada empleado de la tienda de batidos. Kip había intentado no pensar demasiado en por qué Scott le había dado las entradas. Solo me da las gracias porque cree que soy de alguna manera responsable de su buena racha. Como dije, está loco. Loco por ti, tal vez. No seas tonta, Kip, dijo ella, colocando su cerveza en el portavasos. Sabes cómo eres, ¿verdad? ¿Qué es lo que... Estás caliente, Grady, extremadamente caliente. Estoy bien. No, escúchame. Eres ridículamente guapo. ¿Crees que estoy feliz de que seas gay? No lo estoy. Kip puso los ojos en blanco. Como si... Y además, bajó la voz a un susurro inclinándose. No sabemos si Scott está en mi equipo. ¿No es así? No, quiero decir, tengo indicios de que tal vez... ¿Cómo que estamos sentados en sus asientos personales porque te dio personalmente sus entradas cuando te visitó en el trabajo por tercera vez esta semana? Kip se sonrojaba ahora. Solo es supersticioso, murmuró. Eso es todo. Los jugadores salieron al hielo para calentar. Kip observó cómo patinaban, bajaban al hielo para estirarse y se turnaban para lanzar tiros fáciles a sus porteros. Intentó, pero no consiguió, no prestar demasiada atención al número 21, Scott Hunter. El hombre estaba haciendo un profundo estiramiento de los isquiotibiales que demostraba lo flexible que era. Kip se imaginó cómo sería esa posición sin los pantalones de hockey fuertemente acolchados. Su cerebro infraexcitado le llevó a un maravilloso viaje durante unos minutos,
y estaba tan distraído que casi no se dio cuenta cuando Hunter pasó patinando por el cristal delante de ellos, con el aspecto de haber salido directamente de un cartel promocional con su uniforme rojo, blanco y azul, y le saludó con la cabeza. No, no a mí. Debe ser alguien sentado detrás de mí. Kip giró la cabeza. Todavía no había nadie sentado detrás de él. Tampoco había nadie delante de él. Uf. El calentamiento terminó. Los zambonis salieron a limpiar el hielo. Y entonces comenzó el espectáculo previo al partido. Se apagaron las luces y se proyectaron en el hielo videos de los Admirals en acción mientras sonaba música rock. Hubo hielo seco y pirotecnia, y cuando los jugadores salieron en tromba, el lugar se convirtió en un hervidero. A Kip le llamaron la atención dos cosas. Scott Hunter era una gran estrella, como realmente grande, una superestrella del atletismo, y esta ciudad lo adoraba. Parecía que la mitad de la gente del público llevaba su camiseta. Y cuando se anunció el nombre de Scott como pívot titular del partido, la multitud fue ensordecedora. No era solo un tipo al que le gustaban los batidos de arándanos y era amable con los dependientes de las tiendas que los preparaban. Este tipo era Nueva York. Y Kip estaba aquí como su invitado. Joder. La otra cosa que le llamó la atención fue que Scott inspiraba mucho respeto a sus compañeros de equipo. Kip podía ver cómo los jugadores más jóvenes se animaban cuando les daba una palmada en el hombro y los felicitaba por una buena jugada. Incluso los árbitros parecían apreciarlo, dándole pequeños golpecitos en el codo después de explicarle una decisión de penalti. El juego fue increíble. Scott estuvo increíble. No solo marcó un gol en cada periodo y asistió en otro, sino que también hizo rugir al público cuando derribó a un extremo de Tampa cerca del centro del hielo con un enorme golpe de cadera. Lo que más impresionó a Kip fue cuando Scott interrumpió una pelea antes de que se produjera, calmando a su compañero de equipo con un firme agarre de su brazo y unas palabras que Kip deseaba haber podido escuchar. Fue innegablemente sexy ver a Scott desplegar tanta habilidad y autoridad durante todo el partido. Estuvo espectacular. Ha sido jodidamente genial, dijo Kip, en voz demasiado alta, mientras se dirigían al metro después del partido. Quiero ir a otro, quiero ir a todos ellos. Bueno, tendrás que esperar, superfan, dijo Elena. Los Admirals salen a la carretera durante las próximas 2 semanas. Kip no debería haberse sentido tan devastado como lo hizo por esa noticia. De repente, la idea de trabajar todo un turno sin ver a Scott le parecía insoportable. Cuando estuvo en casa, en la cama esa noche, no pudo evitar preguntarse si a Scott le disgustaba en absoluto irse de viaje, lejos de su segura rutina. Estaba siendo estúpido. Scott era un jugador profesional de hockey que no iba a echar de menos sus tontos batidos mientras estaba de viaje. Kip suspiró y se resignó a tener al menos 2 semanas de turnos sin Scott Hunter en el trabajo. El capítulo 3. Scott vio cómo la isla de Manhattan desaparecía mientras el avión atravesaba las espesas nubes que habían cubierto la ciudad durante días. Se sentía mal, pero no sabía por qué. No tenía nada que ver con su juego porque estaba jugando mejor que en toda la temporada. El equipo estaba en una racha de victorias y no tenía ninguna lesión importante. Además, el avión privado del equipo los iba a llevar a Phoenix, lo que les daría un buen descanso del amargo frío de enero en Nueva York. Su agente estaba contento de nuevo, al menos. Hace un par de semanas, Scott había recibido una llamada de pánico de Todd Wheeler, el hombre que lo había representado desde sus días de hockey universitario. Estamos en verdaderos problemas, había dicho Todd. A los patrocinadores no les gusta lo que están viendo en ti. Gillette está diciendo que no renovará el próximo año. Incluso Under Armour se está poniendo nervioso.
La maldita Under Armour, Scott. No podemos perderlos. Si la conversación debía motivar a Scott, no había funcionado. No era que no supiera que estaba jugando mal o que se hubiera alegrado de ello. Créeme, Todd, había dicho Scott. Nadie está más decepcionado conmigo que yo. Pero ayer Scott había recibido una llamada telefónica muy diferente. Sea lo que sea que hayas hecho para recuperar tu juego, sigue haciéndolo, había dicho un Todd que sonaba aliviado. Excepto que Scott no podía seguir haciéndolo. Estaría en la carretera durante 2 semanas, sobre todo jugando contra equipos de la Conferencia Oeste. Los Admirals tenían 7 partidos programados, terminando con uno en Toronto antes de volar a casa. A Scott nunca le importó estar en la carretera. Le gustaban sus compañeros de equipo y no era un volante nervioso como algunos de ellos. Además, a diferencia de la mayoría del equipo, no tenía esposa e hijos que tuviera que dejar atrás. Pero por primera vez en su carrera, Scott sintió absurdamente que dejaba a alguien atrás. El compañero de asiento de Scott y uno de sus capitanes asistentes, Carter Bahon, estaba especialmente entusiasmado con su próxima parada en Los Ángeles. Llevaba unos meses saliendo con Gloria Gray, una actriz de televisión muy famosa y extremadamente atractiva. Nada serio, había insistido Carter la última vez que Scott le preguntó por ella. Solo 2 personas hermosas y relajadas que disfrutan de la compañía del otro cada vez que estamos en la misma ciudad. Scott pensó que podría hacer más que eso, pero no dijo nada. Era la última persona que debía entrometerse en la vida amorosa de los demás. Carter ya tenía los auriculares puestos. Como no había nada que mirar fuera de la ventana, Scott sacó su libro. Era una tonta novela de espías, pero era algo para pasar el tiempo. Scott trató de leer, pero su mente seguía divagando. No dejaba de evocar la imagen de un encantador empleado de una tienda de batidos, con unos impresionantes ojos avellana y la sonrisa más bonita. Giró la cabeza para que Carter no se diera cuenta de su sonrisa bobalicona. Había venido al partido de anoche. Kip. Scott le había saludado con la cabeza, pero Kip no había hecho nada a cambio. Tal vez no lo había visto. Tal vez había pensado que Scott era raro. En cualquier caso, a Scott le había hecho absurdamente feliz verlo sentado en aquella arena. Más feliz aún al ver que había traído a una amiga con él, porque Kip había insinuado que le atraían los hombres. Al menos, Scott estaba bastante seguro de que eso era lo que había ocurrido. No tenía ni idea sobre coquetear. Frunció el ceño. Kip podría ser bisexual. Tal vez la mujer con la que había estado era su novia. Desde luego parecía bastante guapa. Scott no era bisexual. Lo que el mundo no sabía era que tampoco era heterosexual. Sabía que era gay desde hacía mucho tiempo. En realidad, desde que jugaba en el equipo juvenil. En aquel entonces había tenido un terrible enamoramiento hacia un compañero de equipo, uno que estaba seguro de que no era correspondido. Incluso si lo hubiera sido, sabía que Jacob nunca actuaría en consecuencia. Nunca lo admitiría. Hacer un movimiento en él solo habría conseguido a Scott un ojo negro o peor. Podría haberle costado a Scott su carrera si se hubiera sabido, porque los jugadores de hockey no eran gays. Ningún jugador de la National Hockey League era gay. Scott sabía, ahora que era mayor y más sabio, que era imposible que eso fuera cierto, pero eso no cambiaba el hecho de que nadie en la liga había sido abiertamente gay, ni siquiera abiertamente bisexual. Los jugadores de la National Hockey League se casaban jóvenes, tenían un montón de hijos y llevaban a la familia a la casa de campo en verano. Los jugadores de la National Hockey League jugaban al golf, bebían, jugaban al póker, comían filetes, iban a clubs de striptease, se acostaban con conejitas y utilizaban palabras como maricón y marica. Así que Scott se guardó su vida amorosa para sí mismo, o la falta de ella. Ya era bastante difícil ser discreto cuando eras un cualquiera.
pero era infinitamente más difícil cuando eras un atleta superestrella. Scott no podía conectarse a internet y ligar con hombres al azar. Siempre tenía miedo de que uno de ellos hablara con la prensa. Lo mismo le ocurría con los trabajadores del sexo. Evitaba los bares y los clubs gays, aunque no le interesaba necesariamente ese tipo de cosas. Era un pésimo bailarín. La mayoría de sus encuentros sexuales ocurrían durante los veranos. Se iba a los lugares exóticos donde la gente no sabía nada de hockey. Italia, España, Brasil, Grecia. Lugares donde él era uno de los muchos hombres jóvenes y en forma que buscaban una cosa. El verano había sido hace mucho tiempo. Lo que Scott no hizo, lo que nunca hizo, fue coquetear con los empleados de las tiendas de Manhattan, porque eso sería estúpido y descuidado y no valdría la pena el riesgo. Desde luego, nunca les daría una pista de que estaba interesado en los hombres. Scott se había vuelto bueno en ocultar ese hecho. Después de todo, había tenido años de práctica. Pero había algo en Kip. Scott no podía ni nombrarlo. Obviamente era guapo. Es jodidamente guapo, Scott, vamos. Con esos hoyuelos y esos ojos. En el partido de la noche anterior, Scott finalmente había podido ver a Kip cuando no llevaba una gorra de béisbol y un delantal. Le gustaría verlo mucho más de cerca alguna vez. Jesús. Así que sí, era atractivo. Muchos hombres en Nueva York eran atractivos. Demonios, muchos hombres del equipo de Scott eran atractivos. Así que esa no era la única razón por la que Scott no podía dejar de pensar en él. Había algo en él. Scott quería hablar con él durante horas y averiguar todo sobre él, mostrarle todo, darle todo. La razón por la que volvía a la tienda los días de partido no era un engaño. Sentía sinceramente que era importante mantener las rutinas cuando su juego iba bien. Había estado jugando el peor hockey de su carrera antes de entrar en esa tienda, y de que Kip le sirviera ese batido, y desde entonces había estado en llamas. En más de un sentido, si era sincero. Hola, forastero. Hola, papá, dijo Kip mientras se dirigía al armario para coger la caja de cereales. Era el día libre de Kip, lo que significaba una rara mañana en casa. Nunca te pregunté cómo fue el partido de la otra noche, dijo su padre. Fue increíble. Kip sonrió para sí mismo mientras lo decía. ¿De verdad? Su papá dio un sorbo a su café y miró a Kip desde donde estaba sentado en la mesita de la cocina. Fue muy amable por parte de Scott Hunter darte esas entradas. Lo fue. No creo que haya una persona en Brooklyn a la que tu madre no se lo haya contado. Dios, no es gran cosa. No tenemos mucha emoción en nuestras vidas. Su papá sonrió. Kip se reunió con su padre en la misma mesa redonda en la que había desayunado toda su vida. Quería a sus padres, amaba esta casa, pero también quería desesperadamente salir por su cuenta. ¿Cómo está Elena?, preguntó su papá. Genial, ya sabes, completamente impresionante en todos los sentidos. ¿No hay ofertas de trabajo para ti en Equinox Tech? ¿Qué diablos haría yo en Equinox? Solo soy un nerd de la historia como mi viejo. Bueno, ¿qué hay de los New York Admirals? ¿Están contratando? Sí, historiador del equipo. Su padre se rió y se recostó en su silla. Así que este asunto con Scott Hunter... No hay nada con Scott Hunter. Muy bien, dijo su padre en ese tono cantarín de... Bien que no es de mi incumbencia. En serio, él solo cree que los batidos tontos que hago le dan buena suerte o algo así. No tiene nada que ver conmigo. Tu madre se sentirá muy decepcionada al escuchar eso. Kip puso los ojos en blanco, pero sonrió. Creo que Megan vendrá a cenar esta noche, dijo su padre. Andrew también. Oh, qué bien. Megan era la hermana mayor de Kip y Andrew era su novio,
Los dos vivían juntos en Williamsburg. Cada vez que Megan volvía a casa por cualquier motivo, le recordaba a Kip que tenía que volver a casa. Era casi 4 años mayor que Kip, pero aún así. ¿Piensas estar aquí esta noche?, le preguntó su padre. Claro, dijo Kip forzando otra sonrisa. ¿Dónde más podría estar? Scott se desplomó contra la pared de la sala de vapor, agotado y frustrado. Deberían haber ganado esta vez. Habían jugado con su portero suplente, un chico de Suecia llamado Tommy Anderson, y no les había ido bien. Pero Anderson no tenía la culpa. Ninguno lo había ayudado. Scott se pasó las manos por la cara resbaladiza por el sudor y por el pelo húmedo. Scott ni siquiera había aparecido esta noche. Había sido un esfuerzo terrible de todo el equipo y debería haber sido una victoria fácil. El entrenador Murdoch ya les había hecho sentir vergüenza. Entró a la habitación, sacudió la cabeza y salió, peor que si les hubiera gritado. Nadie entró en la sala de vapor para molestar a Scott. Ellos lo sabían mejor. Suspiró y se levantó, apretando la toalla alrededor de su cintura. Necesitaba una ducha y algo de beber. Entró en el salón, todavía con la toalla puesta, y tomó una botella de agua de la nevera. Se la bebió de un trago y se giró para ver a Greg Hoff sentado en el mostrador detrás de él. Así que fue un espectáculo de mierda, dijo Hoff. No estás bromeando, dijo Scott. Ni siquiera sé qué decir. Quiero decir, yo no soy el capitán, pero tal vez algo como, ¡Ey, idiotas! Dejen de jugar una mierda de hockey, o algo así. Scott sonrió un poco. Eso era más o menos lo que estaba pensando. Pobre Anderson, hombre. Lo siento por ese chico. Sí, dijo Scott mirando en dirección al vestuario. ¿Cómo está? Maravilloso. ¿Cómo crees que está? Hablaré con él. Estás fuera de peligro. Conseguiste nuestro único gol esta noche. Uno muy bueno también. Hoff le hizo un saludo perezoso. Para lo que sirvo. Era cierto. Greg Hoff era uno de los mejores tiradores del juego. Tenía una puntería increíble y había sido una estrella de la National Hockey League durante 8 temporadas consecutivas por ello. Scott tomó un Gatorade de la nevera. Hoff extendió las manos en posición de agarre, así que Scott le lanzó uno también. Voy a tomar una ducha, dijo Scott. Pero dile a Anderson que se quede, ¿de acuerdo? Lo haré. Si Scott pudiera tener un equipo entero de Greg Hoffs, estaría encantado. Greg era un tipo realmente fiable y firme, y una tremenda presencia en el equipo dentro y fuera del hielo. No era el jugador más llamativo, ni el más grande, ni mucho menos, pero contribuía enormemente al equipo. Scott fue a las duchas. Un par de chicos más estaban allí. La mayoría del equipo ya se había duchado y se preparaban para volver al hotel de San José. Uno de los chicos en las duchas era Frank Zulo. Era el único jugador del equipo que no le gustaba a Scott. Era un gran defensa, sin duda, grande y duro y un luchador brutal cuando era necesario, pero también era un matón y un poco asqueroso en realidad. Había muchos tipos como Zulo en la National Hockey League. Scott puso el agua un poco más caliente, dejando que se llevara este terrible juego. Mañana por la mañana volarían a Chicago. Tendrían una noche libre, luego un juego la tarde siguiente. Luego un corto vuelo nocturno a Toronto para un juego la noche siguiente y luego a casa a Nueva York. Salió de las duchas y se dirigió a las taquillas. Se puso unos pantalones cortos y una camiseta y fue a buscar a Anderson al vestuario. El joven portero estaba recogiendo su equipo con un aspecto lamentable. Oye, dijo Scott, sentándose en el banquillo junto a la enorme bolsa de equipo de portero de Anderson. Siento que no te hayamos ayudado esta noche. Anderson soltó una carcajada furiosa. La he cagado, dijo en su inglés fuertemente acentuado.
Todos lo hicimos. Parecía un maldito idiota ahí afuera. Murdoch tomó la decisión correcta al ponerte, dijo Scott. No te culpo ni un poco, culpo al resto de nosotros. Es algo psicológico. Poner al portero suplente nos hace ser arrogantes, supongo. Como si el entrenador pensara que este partido debería ser un paseo, así que todos lo creemos y entonces parezco un maldito idiota. Scott inclinó la cabeza en señal de reconocimiento. Todos vamos a repetir nuestros errores esta noche cuando estemos en nuestras camas. Ninguno en este equipo está orgulloso de sí mismo esta noche, pero nadie te culpa a ti tampoco. Necesito que lo sepas. El joven portero le dedicó una sonrisa de mala gana. Gracias, dijo. Metió lo último de su equipo en la bolsa y se puso de pie. Voy a ir al hotel. Voy a repetir algunos de esos errores y luego me olvidaré de todo y me prepararé para el siguiente partido. Buen hombre. Te alojas en Burke, ¿verdad? Preguntó Scott, solo para entablar conversación mientras salían de la habitación. Sí. Hombre, lo siento. Buena suerte. Tommy se rió. Sí, gracias. Finjo que no le entiendo cuando necesito que deje de hablar. Scott también se rió. El inglés de Tommy era excelente. Voy a recoger mis cosas, dijo Scott. Te veré mañana, Tommy. Buenas noches. Kip recorrió el abarrotado pub hasta que vio a Shaun sentado solo en una pequeña mesa. Shaun le sonrió al otro lado de la sala. Hola, hombre, dijo Shaun, poniéndose de pie y abrazando a Kip cuando llegó a la mesa. Me alegro de que hayas podido venir. Últimamente he estado rodeado de gente heterosexual, bromeó Kip, soltando a Shaun y acomodándose en la silla de madera que había al otro lado de la mesa. Era el mismo pub al que habían acudido durante años, el Kingfisher. Tenía el mismo aspecto desgastado y acogedor de cualquier pub de estilo inglés de hace décadas, con madera oscura, luz tenue y carteles de cerveza en las paredes. Un televisor al fondo de la sala mostraba los deportes locales. A primera vista no parecía un bar gay, o al menos no lo que la mayoría de los heterosexuales se imaginaban que era un bar gay. Pero los hombres se sentaban un poco más cerca y los camareros estaban, en opinión de Kip, un poco más que buenos. Le encantaba este lugar. Tenemos un lindo servidor, dijo Shaun. ¿Te gustará? Ah, no puedo competir contigo. Shaun sacudió la cabeza y levantó su vaso de cerveza. Demasiado limpio para mí. Es todo tuyo. Shaun era un tipo complicado. Era guapo, toda piel oscura y ojos suaves y una sonrisa cálida. También vestía de forma impecable. Siempre parecía un modelo de catálogo. Él y Kip habían tonteado un poco en la universidad. Nada demasiado serio, pero ambos habían tenido ganas de experimentar. Sin embargo, a Shaun le gustaban los chicos malos. A pesar de su aspecto recto, siempre le habían atraído los hombres con tatuajes y un aire de peligro. Kip era solo un empollón ansioso por complacer que no podía entender su propia vida. Su camarero se detuvo junto a la mesa y Shaun no había bromeado. Delgado, de complexión atlética y con el pelo rubio cayéndole en la cara, el tipo era exactamente el de Kip. Kip le dedicó una sonrisa coqueta mientras pedía porque no podía evitarlo. Recibió una a cambio y el hombre se presentó como Kyle. Shaun se rió cuando Kyle se fue. Siempre tan jodidamente suave. ¿Cómo sí? Dijo Kip. Soy un desastre la mayor parte del tiempo. No, eres todo un encanto. Ese chico ya está pensando en decírtelo cuando termine su turno. Kip miró por encima de su hombro hacia la barra donde Kyle estaba esperando, presumiblemente por la cerveza de Kip. Bueno, pero primero tenemos algo que hablar, dijo Shaun. ¿Qué es eso? He estado pensando en cuando salimos con Jimmy y Chuck la semana pasada. ¿Ah? A Kip le vendría bien esa cerveza. En primer lugar, siento que tal vez nos confabulamos contra ti cuando estábamos...
preguntándome qué carajos estaba haciendo con mi vida, animándote a perseguir tus sueños. Bien. Kyle, el ángel maravilloso, se acercó a la mesa con la pinta de cerveza roja local de Kip. Mientras se inclinaba para colocar el vaso en la mesa, aprovechó para apoyar una mano en el hombro de Kip. Kip sintió la punta de sus dedos rozando su nuca. Avísame si necesitas algo más, dijo Kyle, sin que se le escapara el doble sentido. Mira, le dijo Kip a Shaun, después de disfrutar de una sonrisa de despedida de Kyle. Sé que ustedes solo... Tengo una propuesta para ti, interrumpió Shaun. Kip levantó una ceja. Esas nunca terminaron particularmente bien. Una propuesta de negocio, y recuerdo algunas de esas veces anteriores que no estuvieron nada mal. Kip sonrió a su cerveza. Yo también. Propongo, dijo Shaun, que solicites un trabajo mejor. Kip luchó contra el impulso de poner los ojos en blanco. ¿Cómo dónde? Tengo un amigo, ¿eh? Trabaja en el Museo de la Ciudad de Nueva York. ¿De acuerdo? Kip estaba escuchando ahora. Me dijo que están a punto de publicar una vacante para un educador asistente, ya sabes, alguien que ayude a organizar los viajes escolares y esas cosas, que enseñe a los niños todo sobre nuestra gran ciudad. Kip se desplomó en su silla. No estoy capacitado para eso. Shaun le miró de forma señalada. ¿Necesito usar mi voz de Elena? No, refunfuñó Kip. Solicitarás este trabajo, Kip Grady, y los deslumbrarás con tu encanto y tu amor por la historia, y el hecho de que has vivido aquí toda tu vida. Ni siquiera conseguiré una entrevista. Voy a llamar a Elena. Bien, ella no contestará. Odia las llamadas telefónicas. Solicita el trabajo, Kip. Kip suspiró. ¿Por qué no, verdad? De acuerdo, lo solicitaré. Gracias por avisarme. Ni lo menciones, imbécil. Ahora, Shaun se echó hacia atrás e hizo ademán de mirar alrededor del bar. ¿Qué tal si ves si a nuestro amigo Kyle le apetece celebrar tu glamurosa nueva carrera? Esta vez Kip sí puso los ojos en blanco. No voy a celebrar una mierda ahí. Se detuvo porque no estaba seguro de lo que quería decir. Ahora mismo estoy esperando por otra persona. Probablemente lo conozcas, es el capitán de los New York Admirals. Tal vez lo recuerdes por la edición de la revista People de las 50 personas más hermosas. Sí, estoy enamorado de él. Es casi definitivamente heterosexual. Crucemos los dedos. En su lugar solo dijo: creo que me voy a ir a casa temprano esta noche, pero vamos a ver si podemos encontrarte a alguien. No fue una puta carga, fue un puto golpe. Es hockey, madre ciega. Es suficiente. Scott agarró firmemente a Zulo por ambos brazos y lo apartó del árbitro. Zulo giró la cabeza y siguió gritando. ¿Qué? ¿Ahora no puedo tocar a nadie? ¿Esto ya no es un deporte de contacto? Abre los putos ojos, tú. Hablaré con él, solo ve al box, Zulo. Zulo negó con la cabeza. Carter se acercó para ayudar a escoltarlo al área de castigo. Si Zulo seguía gritando, acabaría con una falta de juego. Scott volvió a dirigirse al árbitro. ¿Hal? ¿De verdad? ¿Me estás diciendo que no sé hacer mi trabajo, Hunter? Sé lo que vi. Hal Coleman, uno de los árbitros favoritos de Scott, solo se acercó al pecho de Scott, pero era duro como un clavo bajo su conducta tranquila. También era inteligente. Bueno, dijo Scott, echando un vistazo al área de castigo que ahora estaba ocupada por un Frank Zulo furioso. No le hará daño refrescarse un poco ahí dentro de todos modos. Es un verdadero encanto, coincidió Hal. Scott miró a través del hielo hacia el banquillo de Chicago. ¿Becker está bien? Voy a ir a ver cómo está. Parece que todavía está vivo. Hal miró a Scott de forma directa. Dile a tu chico que si vuelvo a ver esa mierda está fuera del juego.
Tomo nota. Hal se marchó hacia el banquillo de Chicago y Scott se dirigió al área. No podía cambiar de opinión, dijo. Solo me tomó 2 para refrescarme y luego terminamos de decepcionar al público local. No estaba empujando, de ninguna manera se estaba empujando, escupió Zulo. Excepto la parte en la que lo hiciste. Jesucristo, Hunter, ¿hablas en serio? ¿Ahora juegas para Chicago? Becker se ha hundido. Scott ya estaba patinando de vuelta al banco. Toma 2, Frank, llamó por encima de su hombro. Carter lo alcanzó. ¿Cuánto puedo pasarle a Hal para que suspenda solo unos cuantos partidos? Vamos, dijo Scott secamente. Zulo es perfectamente capaz de conseguir la suspensión sin tu ayuda. Maldito psicópata, murmuró Carter. Todavía vamos a hacer el corte Chicago después del partido, ¿verdad? Necesito esos filetes. Sí, sí. Hal hizo sonar el silbato para el cara a cara. Scott bajó al círculo de su lado del hielo para tomarlo y lanzó algunas palabras de ánimo a su portero mientras patinaba junto a la red. Buen juego, Benny. No digas una maldita palabra. Si me mantienes, yo iré por ti. Scott se rió. Eric Bennett era de lo más apacible fuera del hielo, pero una vez que estaba en el pliegue, era el competidor más feroz que Scott había conocido. Scott se agachó en el círculo y puso su palo en el hielo. Levantó la mirada para encontrarse con la de su oponente, un centro estrella de Chicago llamado Clark. Si Zulo vuelve a intentar esa mierda, gruñó Clark, enviaré a Harvey tras él. Hombre, adelante. Aunque no sé por qué le harías eso a Harvey. Scott sonrió. Zulo es una mierda. Ya, ya. Si no puedes decir algo agradable. En cuanto Scott ganó el saque de banda, corrió hasta la zona del equipo contrario y recibió un rápido pase de Carter. Lanzó el disco hacia la red y lo vio pasar por encima del hombro del portero para marcar un gol en corto. Se sentía tan jodidamente bien tener su juego de vuelta.